hablarte de un tema que sabés que en la Biblia aparece más de 380 veces. Aparece en la palabra de Dios más de 380 veces una referencia a que Jesús viene por segunda vez a este mundo. Hay más de 380 versículos, palabras que aseguran, que afirman de que Jesús, el Hijo de Dios, volverá por segunda vez a la tierra. Es el tema que más habla la Biblia. Es la doctrina, la enseñanza que más habla la Biblia. Más que de la salvación, más que del bautismo, más que de un montón de temas que nosotros creeríamos que tienen un mayor ranking, por así decirlo. La segunda venida de Cristo es el tema que más se habla en la Biblia. Y creo, como venimos diciendo distintas palabras, que si hay algo que Dios lo dice tantas veces, es porque vos y yo necesitamos entenderlo, escucharlo y recibirlo en nuestra vida. Amén. Espero que lo tomes para tu vida. Y yo titulé esta palabra porque viste que sobre este tema se habla muchas cosas, hay películas, y normalmente cuando uno habla de que se viene el fin del mundo, de que viene el Mesías, que viene Jesucristo, él normalmente es el que está chapita, el que está loco. En una película, si te ponen algo sobre extraterrestre, algo raro, y alguien empieza a hablar de que Jesús dijo que va a venir, es el loco de la película. Así que el título de la palabra es: escúchame, no estoy loco, Cristo vuelve. Escúchame, no estoy loco, Cristo vuelve. Lo dice el Señor más de 380 veces en su palabra. Así que como me dijo Tato, tomá el que está a tu lado y decirle: escúchame, no estoy loco, Cristo vuelve. Cristo vuelve. Y aunque no lo podamos creer, Cristo vuelve. Es interesante que vamos a leer algunos textos, vamos a leer en especial un versículo, un capítulo, una parte de la Biblia muy conocida que habla de este tema, pero es interesante que Jesús dice, yo quiero darte estos dos pensamientos para que los vayas tomando, recibiendo e interpretando la palabra de Dios, que Jesús dice claramente que cuando Él venga por segunda vez van a ocurrir dos eventos, uno muy similar a su primera venida y uno muy distinto. Uno de los eventos que va a suceder muy similar a su primera venida, es que a pesar que en la Biblia había tanta enseñanza, tanta profecía de que el Salvador venía, de que el Mesías venía, de que Dios tenía preparado un día donde visitaría esta tierra, donde Dios se haría carne, a pesar que había tanta palabra, cuando Jesús vino por primera vez, la mayoría de las personas no interpretaron el tiempo, no interpretaron el momento, no estaban preparados para ese evento, al punto tal que desoyeron al Señor, le rechazaron y le crucificaron, sin saber que estaban cumpliendo el plan de salvación de Dios. Pero el primer evento similar que dice Jesús que ocurrirá cuando Él venga, es que a pesar de que 380 veces la palabra de Dios nos está hablando esto, y que se predica y que se enseña, muchas personas no estarán preparadas, no querrán creerlo, estarán con su mente y su corazón en otra cosa. Dios quiera que en esta hora tu espíritu sea alertado por Dios para recibir esta palabra y no te pase como le pasó en la primera venida a la mayoría de las personas que no tuvieron preparada. Amén. Segundo concepto que Jesús dice y que será totalmente distinto a la primera venida, que en su segunda venida Jesús ya no viene a este mundo a dar su vida en una cruz. No viene a ser humillado y a sufrir como hizo en la primera venida, porque Él vino en su primera venida a dar su vida para salvarnos a nosotros, a pagar por tus pecados y mis pecados, a dar su vida santa y sin maldad por tu maldad y por mis maldades. Pero en su segunda venida Él ya no viene como un siervo sufriente, Él viene como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, y ante Él, los que crean y los que no crean, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y todos lo tendrán que hacer, los que lo crean y los que no lo crean. Unos para vida y otros para perdición eterna. Y eso la palabra de Dios es categórica. Eso en la palabra de Dios es categórica. Quiero leerte el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3 al 14.
y compartirte algunas cosas de esta enseñanza, esta profecía de Jesús. Dice en el versículo 3 de Mateo 24, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Versículo 4 dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo eso será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Versículo 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Versículo 14. Y este evangelio del reino, donde se predica a Jesús como el Hijo de Dios, como el Señor, no un evangelio sin compromiso, un evangelio de compromiso con Jesucristo, recibiéndolo a Él como el Señor de nuestra vida. Y este evangelio del reino que nos llama al arrepentimiento, a volvernos de nuestras malas obras y reconocer a Jesucristo como el único Salvador y Señor de nuestras vidas. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. Esta palabra del Señor Jesús es una palabra más que interesante. Y hoy poder escucharla, poder leerla, poder meditar en algunas cosas en ellas, sé que Dios tiene que ministrar nuestra vida. Porque el Señor habla muy claramente de algunas series de señales que indicarán que su regreso está pronto a cumplirse. Amén. Una señal es un indicativo. Cuando vos ves una señal, esa señal te está comunicando un mensaje para que te prepares conforme a esa señal. Si hay una señal y vos vas por la ruta y te dice curva peligrosa y no tomás en cuenta la señal, la curva peligrosa te saca de la ruta. Y cuando Dios nos da una señal es porque nos dice prestar atención porque es para tu bien. Y Jesús habla de señales. Yo te menciono algunas, pero no es mi intención de meterme en cada uno minuciosamente. Él habla de señales en el ámbito religioso mundial. Y en el ámbito religioso mundial habla de falsos profetas, de falsos salvadores, de engañadores que engañarán a muchas personas. Además, dice que habrá una gran persecución religiosa y social contra todo aquel que se llame cristiano. Esta es una señal, no me quiero detener en esto, que se cumple al pie de la letra y en este tiempo como nunca antes. La aparición de un montón de salvadores que engañan a un presidente de la nación, que se juntan en retiros y demás, con gurú y demás, para que reciban ciertas instrucciones de cómo salvar su vida y cómo sentirse mejor para llevar adelante sus vidas. El Señor Jesús habló de señales en el ámbito político mundial. Habló de guerras, amenazas de guerra y enfrentamiento entre naciones. Como nunca antes ha habido, si alguien puede decir, siempre hubo guerra, pero como nunca antes ha habido guerra en estos últimos años. Países enfrentados, naciones enfrentadas, y hasta hace poquitos días estábamos en las manos de dos dirigentes políticos mundiales que uno al otro se amenazaba. Aprieto el botón rojo y disparo los misiles nucleares y se terminó todo. Esto lo pasaba hace poquitos días y vos sabés que es así. Habla de señales en el ámbito social mundial. El Señor dice que habrá hambre y peste, cosas que están al
pie del día. Sucede continuamente, lamentablemente, en nuestra tierra. Habla de señales en el ámbito de la naturaleza y dice que una de las grandes señales de que Cristo está por volver, dice, oirán de terremotos en todas partes. Si bien muchas veces ha habido terremotos, nunca se ha dado la cantidad de terremotos y la secuencia de terremotos y la distinta violencia que los terremotos están teniendo en este tiempo. Habla de señales en el ámbito de la iglesia. Escucha bien, habla de señales en el ámbito de la iglesia y dice que en el último tiempo, cuando Él esté por volver, muchos dejarán la fe. Y como nunca antes, lamentablemente también, muchas personas que profesan ser cristianos, al poco tiempo renuncian a la fe, se vuelven a la vieja vida en todo el mundo. En Europa hay templos que eran catedrales de la fe en otros años, hoy están vacíos porque la gente se volvió secular y sin fe. Jesús no se alarma por eso, Él dijo, esto va a pasar. En el ámbito de la iglesia, Él dice que el amor de muchos se va a enfriar. En el ámbito de la iglesia dice que habrá gente que traicionará. Pero quiero decirte también que Él dice que en el ámbito de la iglesia habrá una iglesia fiel, que se mantendrá fiel al Señor, una iglesia consolidada, fiel al Señor y que predicará el evangelio hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. Amén. Hay algo más que podemos sacar del texto, algunas cosas más. Jesús habla que a pesar de todo ese panorama desagradable, ¿podés mirarme? A pesar de esa situación que a vos quizás te desanima, Jesús está diciendo, Dios jamás pierde el control. Dios jamás pierde el control. Y a pesar de todo esto, Dios está guiando la historia a un punto y a un día que Jesús viene, que todo ojo le verá y que sabrá que se manifestó de una vez y para siempre el reino de Dios en la tierra. Y tendrán que creerlo a la fuerza, pero tendrán que creerlo. Dios quiera que tu vida y que mi vida esté preparado para ese momento. Y quisiera que me des unos minutitos para solamente hablarte de 3 aspectos o de 3 estados relacionados a esas señales de la segunda venida de Cristo. La primera que te quiero compartir es el estado general de la sociedad antes del regreso de Cristo. ¿Cómo será? Jesús dice, ¿cómo va a ser la sociedad? Y esta es una señal, dice el Señor, de cómo va a ser la sociedad antes de que yo venga por segunda vez a esta tierra. Y Él entonces habla de algunas cosas que son muy importantes. Jesús dice que habrá una sociedad en búsqueda de lo espiritual y de lo sobrenatural. Habrá una sociedad con hambre de cosas espirituales. La gente tendrá una tremenda necesidad de encontrar algo que llene el vacío que hay en su corazón. La gente estará desesperada por algo que le dé sentido verdadero a su vida. Y como la gente tendrá tanta necesidad, es que aparecerán tantos engañadores. Es que aparecerán los que tiran las cartas y que te quieren llenar el vacío y nunca te lo llenarán. Que aparecerá el brujo, el curandero, el hechicero, el engañador. Porque la gente en su desesperación, porque está mal, porque su vida va mal, porque su matrimonio va mal, porque sus hijos se están perdiendo, porque ya no tiene más ganas de vivir, necesita una respuesta y buscará una respuesta en lo que sea. Y el engañador, el que trabaja en la mentira, el príncipe de la maldad, operará en un sistema donde la gente caerá presa de mentiras y engaños. Quiero decirte que sin duda, yo sé que hay gente aquí que tiene hambre en su espíritu, que necesita una intervención de algo sobrenatural en su vida, que necesita, porque todos lo hemos necesitado, todos hemos pasado por ese momento y el único que lo puede llenar es el Señor. También dice el Señor aquí en la palabra que esa sociedad de los últimos días habrá una maldad tan grande porque el amor de muchos se enfriará al ver el crecimiento de la maldad en la sociedad. Una sociedad que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Una sociedad que hasta hace unos años atrás
Lo que era inaceptable, hoy se lo empieza a ver como aceptable. Que lo que era imposible que nuestros padres hubieran entendido, hoy los que ya no están aquí, se despertaran de las tumbas, que harían muerto de nuevo con todo lo que ha cambiado la sociedad en estos últimos años. Y eso ha ido de a poquito siendo aceptado, hay un relajamiento en la sociedad. Y entonces hay un relajamiento que va llevando a la sociedad a aceptar lo inmoral, lo violento, el engaño, la indiferencia como algo normal. Estos días hemos estado trabajando y oramos contra lo que se quiere sacar, la despenalización del aborto, quitar la vida a un inocente, arrancarle desde la matriz de su mamá con una pinza, arrancándole un bracito, la otra pierna hasta que lo limpia. Perdónenme la crueldad, pero eso la sociedad hoy le llama bueno. Si no es la sociedad de nuestro tiempo, ¿qué es? Hay algo más que dice el Señor Jesús. Jesús dice que a pesar de que la sociedad vivirá tan convulsionada y en una búsqueda de Dios, acontecerá algo muy interesante. En el mismo capítulo de Mateo 24, versículo 37 al 39, Él da otra descripción. Él dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Él no va a algo moderno, Él va a algo antiguo. Ahí en Génesis capítulo 6. Porque en los días antes del diluvio, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Da otra descripción de la sociedad. No hay nada de malo en que la gente coma, en que la gente beba y en que la gente se case. Lo que Jesús está diciendo, que esa sociedad desesperada por algo, también a su vez llevará una vida social, desarrollándola, pero la llevará sin Dios. Entonces se casará, se dará en casamiento, formará familia, formará pareja, hará un montón de cosas, pero sin tener en cuenta a Dios. Y Jesús dice, y prestale mucha atención a esto, y no se dieron cuenta, decirle que está a tu lado, no se dieron cuenta, hasta que vino el diluvio y se lo llevó. Una sociedad que a pesar de estar en bancarrota, está tan cegada que no se dará cuenta hasta que venga el Hijo de Dios y que ya sea demasiado tarde. Por eso en esta hora te quiero compartir esta palabra como una exhortación, como una enseñanza, pero con el interés de que puedas creerla en tu corazón. La gente que dice Jesús del tiempo de Noé era una gente que, a pesar de todo lo que se le decía, siguieron desarrollando su vida, pero sin Dios. Dijeron, seguimos comiendo, seguimos bebiendo, seguimos pensando en esto o en aquello, y no se dieron cuenta que su fin estaba ahí a la puerta hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio. Entonces, es una advertencia de parte de Dios. Quiero hablarte también. Voy rapidito, me queda poquito, pero prestale atención, por favor. El estado de la iglesia antes del regreso de Cristo. Una iglesia fiel. Yo quiero hablarte del estado de la iglesia fiel. ¿Hay iglesia fiel acá? Quiero hablarte de lo que la palabra de Dios dice, de lo que será la iglesia fiel. Yo le llamo una iglesia consolidada, firme en el Señor, con raíces profundas en el Señor. ¿Cómo será esa iglesia? Dice ahí la palabra, es una iglesia fiel y dispuesta a la lucha y a la persecución por causa de la fe. Es una iglesia fiel, decí conmigo fiel, a Cristo, a su palabra, y dispuesta a ser perseguida por la fe. Y ahí nos empieza a ministrar tal vez la palabra de Dios. Dice en Mateo 24:9, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Jesús dice, por mi causa lo van a perseguir y los van a matar. Nosotros vivimos en un país, gracias a Dios, que gozamos de una libertad que tal vez no la aprovechamos como debiéramos. Pero en este siglo y el final del siglo pasado, como nunca antes en el mundo,
han muerto cristianos por la fe. El mundo musulmán ha matado y ha perseguido a cristianos, ha destruido iglesias como nunca antes. Tú lo podés buscar en cualquier lado y podés encontrarlo. Pero le compartí a Patricia esta palabra que Jesús dice, los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Gracias a Dios nosotros no tenemos ese tipo de persecución. Pero gente que te va a odiar por causa del nombre de Dios, si vos defendés los valores cristianos, si vos pones en alto lo que Dios ama, vas a tener gente que te va a odiar. Qué silencio, ni un amén, nadie lo quiere para su vida. Guarda que si no tenés quien te odie, quizás te confundís en el montón. No eres alguien especial, eres alguien común. Lo contrario de ser santo. Santo es alguien especial. El que no es santo es alguien común. Jesús dice, mis santos, los que viven como yo quiero, los que levantan la bandera de la vida, los que le dicen que no al aborto, los que le dicen sí a la familia tradicional, los que le dicen sí a la fidelidad del matrimonio, esos van a tener persecución y te van a odiar. Tenemos un compañero del seminario que hoy está en casi todos los canales de televisión, porque ha hecho, además del seminario, toda una preparación en ética y en leyes. Y lo miraba en un programa el otro día de televisión de Canal de Buenos Aires. Estaba él solo contra 10 a favor del aborto. Cuando él levantó la voz, ni siquiera dijo que era creyente, pero el ataque que tuvo, y vos veías el odio en las otras personas, era manifiesto. Era manifiesto. Entonces, lo que te quiero decir, que una de las características de la iglesia fiel ante que Jesús venga es que será justamente dispuesta a serle fiel al Señor, aunque le tenga que sufrir por lo que cree y por lo que predica. Dice el Señor algo más, esta te va a gustar un poco más. La iglesia fiel es una iglesia fiel hasta el final. Dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Versículo 13. ¿Qué significa? Que habrá algunos que el amor se enfriará. Que habrá algunos que después de un tiempo se volverán atrás. Habrá algunos que venderán su fe en Dios por cualquier cosa, como se está viendo lamentablemente en mucha gente. Pero también dice Jesús, habrá una iglesia que será fiel hasta el final, que se va a mantener, que no va a transar, que no vende sus principios, que está jugada por el Señor y que va al frente porque ama y cree en el Señor. Yo quiero esa iglesia, yo quiero ser parte de esa iglesia. No es una iglesia que se vende, no son creyentes que se dejan doblar, sino que mantienen en fe y en amor la verdad de Cristo. En amor la verdad de Cristo. Mantienen la fidelidad al Señor. Qué hermoso que es eso. Dice el Señor, por haber tanta maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero yo quiero perseverar y quiero que vos puedas perseverar, hermano. Dios nos ayude, nos dé gracia para que cuando Él venga nos encuentre siendo fiel y podamos escuchar, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. La iglesia fiel al Señor hasta que Él venga será una iglesia, dice el versículo 14, que predicará el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Será una iglesia comprometida con la predicación del evangelio. No está como unos peleando sobre doctrina, peleando sobre esto, sobre aquello. Es más, Pablo dijo, no entres, Timoteo, en ese tema que no lleva a nada. La iglesia fiel, su tarea número 1 es predicar el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Porque la única esperanza para este mundo es que la gente escuche el evangelio del reino. Y entonces esa iglesia fiel, su compromiso mayor con su Señor es predicar el evangelio. Y dice el Señor, esta es una señal indubitable de que el fin está cerca. Dice, será predicado el evangelio del reino. Es en esta señal que Jesús es categórico. Dice, versículo 14, y será predicado el evangelio del reino hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Yo quiero que vos entiendas que cuando Jesús dijo esto, estaba con los discípulos que le preguntaron a escondida, 2000 años atrás, en un rincón de Palestina,
donde no había medios de televisión, donde no había nada. Pero Jesús dijo, este evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra. Va a llegar a Galvez, va a llegar a San Vicente, va a llegar a San Martín de la Escoba, va a llegar a León, México, va a llegar a todos lados, porque Cristo lo llevará por amor al mundo, por su iglesia, hasta lo último de la tierra. Y se está cumpliendo como nunca antes, la palabra de Dios se cumplió. Y el evangelio del reino está siendo anunciado hasta lo último de la tierra. Entonces, tenemos lo que estará pasando en la sociedad, lo que estará pasando en la iglesia fiel. Te estoy indicando, ¿hay gente fiel? Amén. Y te quiero hablar finalmente del estado de Dios antes del regreso de Cristo. ¿Cómo estará Dios antes del regreso de Cristo? Y hay un pasaje que el apóstol Pedro lo pinta tan hermoso. Está en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, decí conmigo, tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Cuál será el estado de Dios antes del regreso de Cristo? Dice que tendrá paciencia. Gracias a Dios que tiene paciencia. Porque por las cosas que vos y yo hemos hecho, si vos y yo fuéramos Dios, ya nos hubiéramos autodestruido. Pero Dios tiene paciencia. Te ve engañando tu esposa, pegándole a tu señora, pero Él te tiene paciencia porque te quiere salvar. Él te ve que abandonando tus hijos, pero te tiene paciencia porque no quiere que te pierdas. Él te ve atrás de una droga que te destruye la vida, pero sigue teniendo paciencia porque no quiere que te pierdas. A Él le cuesta, a Él en un sentido, perdóneme, le da asco nuestro pecado. Pero por amor a vos y a mí, sigue teniendo paciencia. Dice, no intervengo. Se sale de la vaina para decir, listo, se terminó, como en los días de Noé. Mandó un diluvio y terminó con todo. Pero Él dijo, nunca más será así. Y entonces está teniendo paciencia para que vos y yo podamos tomar una decisión por Cristo y no nos perdamos. Él está preparando el escenario para la aparición de Jesús. Él está preparando el escenario. Y cuando Jesús aparezca por segunda vez, y no estoy loco, Jesús viene, será porque todo llegó a su fin. Último texto, Hebreos 9, 27 y 28. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargarlos con pecado alguno, sino para traer salvación. Y toca al que está a tu lado y decirle, ¿a quiénes le esperan?